Muy buenos días, mis queridos hermanos. Como cada domingo, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a esta su casa de adoración y de oración también. Y por lo mismo vamos a comenzar este servicio con un momento de oración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos, te damos gracias, Señor, porque podemos conectarnos, porque esta tecnología, Señor, tú también la pones a nuestra disposición y podemos llegar a tantas familias, a tantos de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos y te pido también esta mañana que prepares los corazones de cada uno de nosotros. Los que estamos acá, Señor, los que estamos en la ciudad, los que están lejos, los que están en otros países incluso, sí que nos ven, Señor. Te agradecemos todo y recibe este servicio, Señor, esta alabanza que rendimos a ti en el nombre y en los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como cada domingo también tenemos una reflexión. Hoy los quiero llevar al libro de los Salmos, al Salmo 34, que es un salmo de David, cuando David es liberado y, y él da un salmo de agradecimiento y en el Salmo 24, ahí en el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, que este pensamiento, que estas palabras de David, dice que Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Eso sea también nuestra mente, nuestro pensamiento hoy en día, en este tiempo difícil que nos toca pasar, que hay un Dios que es el mismo Jehová que oyó a David y lo libró de todos sus temores. Cualquier temor repentino que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, lo vamos a detener porque el Señor está con nosotros y el Señor nos libra. Nos libra de nuestros enemigos, nos libra de cualquier cosa. Pongamos nuestro corazón en el Señor, pongamos nuestra fe y nuestra mente, todo para Él. Jehová me oyó y me libró. Que sea ese nuestro pensamiento el día de hoy y esta semana también. Ahora los invito a escuchar algunas alabanzas y luego tendremos el sermón el día de hoy a cargo de nuestro pastor Carlos Flores.
Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor este domingo 11 de octubre, en que estamos en nuestro mes aniversario. Nosotros, el mes de octubre, el día 24 de octubre, cumplimos, por la gracia de Dios, 29 años como iglesia, y vamos a preparar algo especial para conmemorar también nuestro aniversario, ya que no tenemos la oportunidad de nuestro tradicional y precioso paseo. Se nos hace necesario de alguna manera poder recrear algunos momentos especiales de nuestra historia como iglesia. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, este ministro joven que se encontraba en la ciudad de Éfeso, pastoreando a cargo de esta iglesia, que era una iglesia referente para todo el Asia Menor. Era la iglesia, digamos, de alguna manera eje o madre que dio lugar y que impulsó el nacimiento y el desarrollo de todo el ministerio del apóstol Pablo en el Asia Menor. Sin embargo, era una iglesia que estaba con necesidad de ser reafirmada y de ser corregida en muchos aspectos, y Pablo no se encuentra en Éfeso propiamente tal. Él se encuentra en la zona de Macedonia, y vamos a dar lectura a la porción del día de hoy, que es el capítulo 4 de Primera de Timoteo, del versículo 13 hasta el 16, donde termina el capítulo. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, esta mañana venimos delante de ti para escudriñar esta tu palabra, Señor, y poder de esa manera también extraer la enseñanza que tú tienes para nosotros, con la cual tu Espíritu Santo que mora en nosotros realizará la obra de transformación y de santificación a lo cual está llamado, Padre. Te agradezco por todos quienes están conectados en esta hora, Padre, que tu palabra sea de bendición para sus vidas, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos últimos versículos con los cuales finaliza el capítulo 4 vuelven a hacer un énfasis en la importancia radical y en el propósito principal de estas dos cartas de Primera y Segunda de Timoteo. Eminentemente son cartas dirigidas a un pastor, pero el que sean dirigidas a un pastor no la hacen exclusivamente para los pastores, sino que son extensivas a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vale decir, todas las recomendaciones, todos los mandatos, todas las indicaciones que está recibiendo aquí Timoteo, por supuesto que son para el pastor, para el anciano, para el líder, pero no son exclusivamente para ellos. Estas deben ser para todos nosotros, son extensivas. Los cristianos no quedamos, por ejemplo, fuera de estos mandatos, de ocuparnos, por ejemplo, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no descuidar un don que podemos, que recibimos de Dios, el hecho de ocuparnos, de permanecer, de ser de provecho para otros, de tener cuidado de nosotros mismos. Pero sí debemos ceñirnos inicialmente al contexto directo del pasaje y de la carta, que tiene que ver con el pastor, con aquel que está a cargo y que ejecuta la labor de pastor en la iglesia, en este caso de Éfeso, y por extensión en todas las iglesias cristianas desde aquel tiempo hasta hoy y hasta que el Señor venga. Las instrucciones a Timoteo, fíjese que el versículo 13 nos va a hablar
en cada uno de los versículos que tenemos, nos va a mostrar el carácter imperativo que tienen estas instrucciones. Por ejemplo, en el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate. Versículo 14, no descuides el don. Versículo 15, ocúpate. Otra vez, en el mismo versículo, permanece. Y en el versículo 16, ten cuidado. Y en el mismo versículo 16, persiste. Eso es lo que quiero que se recalque en primer lugar en estos 4 versículos, los tremendos imperativos que están detrás de cada una de las indicaciones de Pablo. Vale decir, esto no está en el sentido o en la voz de sugerencia, sino que más bien de mandato. ¿Ya? Están en un imperativo que en el idioma original son bastante fuertes y bastante, más que fuerte, ¿no es cierto?, demandante. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no es cierto? El domingo anterior el pastor Tadeo trató el versículo 12, donde también hablaba de estos imperativos y que iba en la dirección de lo que estaba sucediendo en Éfeso, de las complicaciones que estaba teniendo Timoteo. Dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Otro imperativo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo se calcula que tenía entre 35 y 40 años en este momento y por lo tanto en nuestra visión actual de la cultura ya no estamos hablando de alguien tan joven. Por supuesto es un adulto joven, pero no es un joven quizás como nosotros lo pensamos hoy día, alguien entre 18 y 25 años, ¿ya? Sino que es joven desde el punto de vista de la cultura en relación a la aceptación que tendría por parte de, en este caso, de la iglesia. A diferencia de nosotros, en la cultura del Medio Oriente, hasta el día de hoy, la mayoría de edad o a medida que una persona avanza en años, va ganando respaldo dado su sabiduría, su experiencia, y no como ocurre en la cultura occidental, que aquellos que ya estamos llegando a cierta edad comenzamos a ser desplazados de los trabajos, ¿no es cierto?, de la vida en general. Se piensa que los jóvenes lo saben todo y que por su carácter netamente energético, podríamos decir, van a superar todas las cosas, y por cierto que no es así. Entonces, la importancia de esto es entender ese concepto de cultura, porque cuando decimos, o cuando la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud, Pablo está diciendo acá, en nuestra mente nos estamos imaginando a alguien quizás de 20, 25 años, ¿ya? Pero no, era un hombre ya desde el punto de vista maduro, sin embargo, todavía muy joven para ser respetado y ser seguido como un líder, en este caso como un pastor, ¿ya? Haciendo esa aclaración, el apóstol le recuerda a Timoteo que no claudique. Estas cartas que escribe Pablo a Timoteo son cartas en las cuales hace un énfasis y con todos estos imperativos en el trabajo y la labor de Timoteo. Timoteo estaba en una iglesia donde, si ustedes recuerdan el capítulo 1, si damos vuelta a la hoja, capítulo 1, versículo 3, era una iglesia que estaba en problemas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Versículo 4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo. ¿No es cierto? Y entonces dice el versículo 3, ¿qué cosa? Que algunos estaban enseñando diferente doctrina. Había herejía que se estaba introduciendo en la iglesia y que ya había ganado cierta popularidad, cierto terreno en la iglesia, y Pablo le dice, tú tienes que mantenerte firme, para eso te dejé en Éfeso, ¿ya? Entonces la cosa no era fácil para Timoteo, que no se había ganado, entre comillas, el respeto todavía de esta congregación, y que seguramente además se encontraba con un liderazgo. Por algo el apóstol invierte un capítulo entero o dos
en cuanto a los requisitos de los dirigentes, de los ancianos. Y eso era porque seguramente quienes estaban de alguna manera permitiendo o practicando esta falsa doctrina, ciertamente ocupaban puestos de liderazgo, con lo cual hacían aún más difícil la tarea de Timoteo, ¿ya? Ahora bien, la situación que se viene a nosotros es el hecho de que Timoteo estuvo a punto de claudicar, estuvo a punto quizás de dejar el ministerio, y por eso es que las indicaciones de Pablo son tan fuertes, tan fuertes. Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 de Timoteo, va a decir en el capítulo 2, versículo 1, le va a decir el apóstol a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces está dándole indicaciones bien precisas y con una fuerza, con un imperativo a formar el carácter de Timoteo. A formar el carácter de Timoteo. Más adelante también le va a decir a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, ¿no es cierto?, de valentía y de dominio propio. Timoteo estaba enfrentando esta situación y ciertamente el apóstol envía estas cartas para fortalecerlo, para enfocarlo, a fin de que no sucumbiera a todos estos problemas y dificultades que estaban sucediendo en Éfeso. En Éfeso las mujeres habían adquirido el rol de predicación pública, de pastorear, de enseñar a varones también. Entonces estaba todo revuelto en Éfeso, ¿ya? Y es la razón por la cual Pablo deja a Timoteo, como dice el capítulo 1, versículo 3, y además de esto, es la razón por la cual escribe estas cartas para fortalecer a este joven pastor, a que no claudique, a que siga adelante, a que se afirme aún más en la sana doctrina, a que pueda resistir y proteger ese rebaño de Dios, ¿no es cierto?, a través de todas estas indicaciones, todas estas órdenes que le está dando el apóstol Pablo. Entonces, ese es más o menos el contexto en que nosotros encontramos que se encuentra, o en la cual se encuentra el apóstol Pablo. Ahora bien, volvemos al texto. En el capítulo 4, estamos en el versículo 13. Lo primero que le va a decir en esta sección, que va en la misma tónica de todos los capítulos anteriores y de todas las indicaciones anteriores, dice en el 4.13, entre tanto voy. Recuerde que el apóstol se encontraba con toda probabilidad en la zona de Macedonia, como dice el versículo 3 del capítulo 1. Pero le va a decir inmediatamente el primer imperativo: ocúpate. En la lectura, lo primero que debe hacer un pastor, mis queridos hermanos, es ocuparse en la lectura. ¿Qué significa eso? Ocuparse en el estudio de la Biblia, en ocuparse en encontrar el alimento espiritual primero para él y en segundo lugar para poder alimentar a las ovejas de Dios. Esto lo recalco a partir del hecho de que muchas veces los pastores tendemos a enredarnos en muchas cosas y en muchas actividades y demandas que la iglesia puede tener y que pueden ser reales. Pero no debemos olvidar la prioridad a la cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados a tener una acción social, aunque debemos tener acción social con nuestros hermanos y con la comunidad. Pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado principal, todo lo demás va ocupando un lugar también, pero todo bajo la primera prioridad que nosotros como pastores debemos cuidar, es el hecho de ocuparnos en la lectura, ocuparnos en el estudio profundo, porque tenemos la primera gran responsabilidad, que es alimentar con pastos buenos,
que pueden venir solamente de la palabra de Dios, de una interpretación correcta, de una aplicación correcta, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, nuestra responsabilidad se diluye. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos cuando los apóstoles dicen, nosotros ya no podemos seguir en este ritmo de estar sirviendo las mesas, no porque sea algo secundario, todo lo contrario, no porque no sea algo que no hagamos, pero no es a lo que hemos sido llamados, no es por lo cual Dios va a pedirnos cuenta, ¿ya? Dios va a pedirnos cuenta por la alimentación que ha recibido el rebaño, la dirección, la exhortación, el ánimo, todo lo que se deriva de la enseñanza bíblica. Lo primero es que le dice, ¿no es cierto?, ocúpate en la lectura. Lo segundo, la exhortación. Recuerden ustedes, la palabra exhortación significa, o en términos prácticos, significa cómo es que este estudio de la palabra se traduce en indicaciones para el rebaño, ¿no es cierto?, que van más allá del concepto teológico, que es fundamental. Sin concepto teológico no hay indicación. Pero ese concepto teológico se tiene que transformar en un elemento práctico. ¿Para qué? Para que moldee el carácter de nuestros hermanos, así como también el nuestro propio, ¿ya? Y esa es la exhortación que va a tomar la forma de quizás una amonestación, va a tomar la forma de un ánimo, de un consejo, una dirección, de una consolación, ¿ya? La palabra va a hacer ese efecto en nuestros hermanos a través justamente de la exposición de la Biblia misma. Esto, hermanos, es muy importante porque es el modelo que la Biblia nos enseña de la enseñanza en la iglesia. Antes que existiera la iglesia propiamente tal, ya el Antiguo Testamento nos enseña esto en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Versículo 1 al 8. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. A veces las personas se quejan porque el sermón es muy largo. Pero bueno, dice que leyó desde el alba hasta el mediodía, ¿ya? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Badá, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y aquí viene, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la labor del pastor, esa es la labor del pastor maestro. Estudiar la Escritura, escudriñar la Escritura, exprimir la Escritura de manera tal que pueda transmitir, ¿no es cierto?, las demandas de Dios, el mensaje de Dios a todo el pueblo,
a toda la iglesia, hermanos. Por eso es que más adelante, en el versículo siguiente, va a hablar de el don espiritual. En Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Ya? Decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces vemos también que las cartas que circulaban del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, en esta época, ¿no es cierto?, debían ser leídas en la iglesia, y recordamos que estas cartas vinieron a complementar la enseñanza, ¿no es cierto?, de ya la ley del Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva. Entonces, lo primero que le dice, y volviendo al texto, capítulo 4, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros como pastores debemos entender claramente este concepto y debemos extenderlo a nuestra congregación, porque la congregación también debe leer, estudiar y encontrar el sentido a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que mora en cada uno de sus hijos, va a desarrollar el proceso de transformación, de santificación, de llevarnos a ser semejantes al modelo que es Cristo por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, el estudio diligente de la palabra no es solo una prerrogativa de los pastores, es un llamado y es una obligación de todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Ya? Y cuando digo obligación, no excluyo el gozo. Cada hijo de Dios siente gozo de estudiar la palabra de Dios, de nuestro Padre. En ella encontramos todo lo que necesitamos, como dice el apóstol Pedro más adelante, para la vida y la piedad. Pero la labor del pastor es dar dirección a ese estudio. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros nos sujetemos a nuestros pastores, como dice la Escritura, porque nuestra labor es ser guía en el estudio, la doctrina, y para eso es que nosotros, por ejemplo, estamos estudiando de forma expositiva toda la carta de Timoteo. Porque ¿cuál es la esencia de esto? Que usted también siga estudiando esta carta durante toda la semana. Que usted se apoye en lo que escuchó al pastor, ¿no es cierto? Aquello que entendió, usted lo profundice y ahora lo individualice en usted mismo. Y ese es el llamado, hermanos. Hoy día que tenemos tan abundante información en la internet, buena, mala, muy buena y pésima, muchos no pescan lo que se hace en la iglesia o en su iglesia, porque ellos en verdad están siendo enseñados por otros pastores, ¿ya? Y claro, reciben algo de su pastor, y por favor esto no tiene nada que ver con que hoy, ¿por qué no leen lo que yo hago? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que somos parte de este cuerpo local. Y en nuestra responsabilidad de nuestro cuerpo local, esta es la enseñanza por la cual nosotros estamos siendo guiados principalmente. No estoy diciendo con esto que nunca escuche a otra persona, no escuche a otro pastor, no vea... No, todo lo contrario. Pero debemos seguir una línea. Si usted está estudiando otra cosa durante la semana, que sea adicional a lo que está aprendiendo aquí en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, voy a preguntar, están siguiendo el estudio de evangelismo? Y están aprendiendo el evangelismo que aquí se está enseñando por medio de la Biblia.
¿Cuántos han empezado a aplicar aquello que estamos aprendiendo ya durante casi un año o todo lo que va este año acerca de los propósitos de la iglesia? ¿Cuánto hemos aprendido a glorificar a Dios? ¿Cuánto hemos aprendido a edificarnos como hermanos? ¿Cuánto estamos realmente aprendiendo a compartir el Evangelio de Jesucristo? De eso se trata, hermanos. A veces estamos llenos de videos que se comparten y es un salpicadero. Por favor, no estoy haciendo un juicio ni de los videos en cuestión, aunque hay algunos muy malos. No, estoy haciendo un juicio sobre el hecho de que pasamos por encima de nuestro propio cuerpo local. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que no aprendamos de otros. Eso sería una soberbia inmensa. Lo que estoy diciendo es que no desechemos lo nuestro. Y de lo que vamos a aprender, hermanos, para eso tenemos pastores y tenemos ancianos que somos responsables de este rebaño. Consulten. ¿Ya? No se larguen con colores propios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos largamos con colores propios. Tenemos temor de Dios. Yo sé que voy a ocupar un dicho del mundo, pero Pablo también ocupó alguno. Es como una espada de Damocles. Para mí, para el pastor Tadeo, para todos nosotros, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Y todo nuestro trabajo va en función de nuestra iglesia, de nosotros mismos que somos parte de ella, de nuestra iglesia. Entonces, quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, yo les he enseñado en estos 27 años que tengo como pastor todo el consejo de Dios. Estoy limpio de su sangre. No porque me quiero deshacer de esto, no. Porque mi llamado es a ser responsable. Si soy parte de este cuerpo, realmente, ¿qué estaba pasando en Éfeso? Nadie pescaba a Timoteo. Cada uno tenía sus propias ideas y doctrinas y estaban siguiendo maestros que no habían sido ni llamados por Dios, ni confirmados por el presbiterio. Esto, hermanos, es sumamente importante. Continúa diciendo, ¿no es cierto? Versículo 14, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, en el caso de Timoteo, una profecía directa. Segundo elemento, el llamado que él tuvo. Y tercero, el reconocimiento de los ancianos y líderes de ese llamado y la iglesia. ¿Ya? Vale decir, Pablo está seguro que Timoteo, pese a esta desestabilización que estaba sufriendo y a como deseo, como dice en 2 de Timoteo, ¿no es cierto? Pablo le dice, no te avergüences de mí, que estoy preso, y tampoco te avergüences de Cristo. Timoteo estaba abrumado y yo no quiero que juzguemos a Timoteo. No es cosa fácil llegar, ¿no es cierto?, y comenzar a enseñar la sana doctrina, sobre todo cuando uno es guiado en esa dirección y se encuentra con personajes muchas veces sumamente endurecidos, orgullosos, y que además de eso cuentan con el apoyo de una parte de la iglesia. Timoteo estaba enfrentando una oposición fuerte, pero Pablo dice, tú eres el que Dios ha puesto aquí, y tú no debes renunciar, porque si renuncias a eso, renuncias al llamado de Dios, Entonces le dice, no descuides el don de enseñanza, el don de pastorado. Entonces la importancia de esto, hermanos, es el hecho de que como pastores, nosotros como pastores, y ningún cristiano jamás debiera estudiar la Escritura pensando en una autosatisfacción. Nadie debiera pensar en el ministerio como una forma de mostrarse, de lucirse, de recibir aplausos. Muchos buscan el pastorado por eso.
porque creen que porque saben algo, porque creen incluso que dominan algo, ya son pastores. No, el pastorado es un llamado que es irrevocable e irreversible, y que entre muchas cosas implica el hecho de que Dios nos ha dado un don para escudriñar la Escritura, y digo y vuelvo a repetir con énfasis, un don. No viene de mí, viene de Dios. Y es un don que nos ha dado, ¿para qué? Para que nosotros escudriñemos la Escritura, nos dediquemos a escudriñar la Escritura, a alimentar el rebaño de Dios con su palabra, no con mi palabra. No está hecho para que lo principal, el lucimiento sea mío, sino que sea como dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. El versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es para que eso sea de provecho para toda la iglesia, aun cuando eso determine un desgaste, un cansancio, incluso a veces ingratitud. Pero no importa, porque eso es parte del proceso en mi vida y en la vida de todos nosotros como cristianos. Pero lo importante es, hermanos, entender lo sagrado que es el púlpito, lo sagrado que es la enseñanza, esa espada de temor de Dios sobre mi cabeza, sobre el pastor Tadeo y sobre todo pastor, imperfecto como somos, pero que estamos buscando hacer siempre la voluntad de Dios, porque hemos sido llamados, y lo he dicho ya en varios sermones, a la tarea más importante para la cual un ser humano puede ser llamado, ¿no es cierto?, dotado y preparado, que es la tarea más importante, más sagrada, más trascendental y que tiene eco aquí y en la eternidad, que es alimentar el rebaño de Dios, las ovejas de Dios, las cuales Él ganó con su propia sangre. Son suyas, murió por ellas y nos ha dado el privilegio, la responsabilidad de guiarlas y alimentarlas hasta que todo el rebaño llegue a su presencia. Si eso no es una demanda para tener temor de Dios. Alguien me preguntó, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios son dos cosas para nosotros los cristianos. No hablamos de no cristianos. El no cristiano no tiene temor de Dios. El cristiano debe tener temor de Dios en el sentido de una reverencia absoluta a Dios. Y por otro lado, el temor a Dios o el temor de Dios se traduce también en que debiéramos tener terror cuando estamos haciendo algo contrario a Dios, cuando estamos torciendo su palabra, cuando estamos abandonando su llamado. ¿Por qué? Porque Dios nos puede disciplinar. Ahora, si yo digo ser cristiano o ser un pastor y me da lo mismo hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, si soy un hijo de Dios voy a ser disciplinado, y si no, significa que no soy un hijo de Dios. Ninguno de nosotros va a querer pecar de forma deliberada, Entonces, dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas que estábamos leyendo, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que todos se den cuenta de cómo Dios, a pesar de tus defectos, a pesar de tus faltas, a pesar de que, como decía Pablo, me sigo extendiendo, no existe ningún pastor, ningún ministro, ningún cristiano que esté terminado. Siempre estamos en proceso de construcción hasta que todos, como dice Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, dicen, hasta que todos, se incluyen los pastores, maestros y todos los hermanos, lleguemos a la perfección en la presencia de Cristo. Estoy parafraseando. Hasta ese, hay un hasta. Pero mientras tanto, tenemos defectos que Dios está corrigiendo. Pero cuando nos ocupamos y permanecemos en ella, ¿sabes qué ocurre? Que podemos ser de provecho para los demás. Que los demás aprenden. Para eso Dios me dio un don,
Para eso Dios me dio un don, para explicarle a mis hermanos qué dice la Escritura, no para confundirlos, no para engrupirlo, en un término chileno, sino para decirle lo que el texto dice y ayudarle a aplicar ese texto. Para eso Dios me dio un don. No me dio un don para sentirme superior, no me dio un don para decir, pero ¿cómo me haces esa pregunta? No. Sino que si un hermano viene y me pregunta, pastor, ¿qué significa esto de los 4 jinetes del Apocalipsis? Mira, no, eso son cosas muy elevadas. Tú quédate nomás con Juan 3:16. ¿No? Y si no lo tengo totalmente claro, porque es factible. Por supuesto que sí, si estamos todos los días aprendiendo. Yo tengo que decirle, hermano, esto significa así. Y llevarlo y guiarlo por todo. Ahora, seguramente el hermano va a entender todo, ¿no es cierto?, en la medida que también va profundizando en su propio estudio. Pastor, escuché esto. ¿Qué significa? Y en algunas oportunidades nosotros lo llevamos incluso a la palabra en el original y todo. Ese es nuestro trabajo. Aparte del solemne trabajo de exponer la Escritura cada día, en el caso nuestro, cada día domingo, cada día miércoles, todos los días en los cuales estamos en contacto con nuestros hermanos, es la posibilidad de exponer la Escritura, de ayudarles en el proceso. Hay hermanos que por diseño les cuesta un poco más. Y nosotros tenemos que tener el amor y la paciencia para. Pero uno ve la mano de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de todos nuestros hermanos, porque hablo por mi iglesia, a la cual Dios me ha dado el privilegio de pastorear. Ver cómo los hermanos, cuando hacen su parte, que es también la misma que debemos hacer nosotros, estudiar, escudriñar, como los hermanos de Berea, ¿no es cierto?, escudriñando, analizando, buscando, comprobando, también van entendiendo la doctrina de la elección. Todo el libro de Apocalipsis lo hemos hecho un par de veces ya en nuestra iglesia, y puedo dar fe que la gran mayoría de nuestros hermanos que asisten regularmente a los estudios entienden en los procesos de la escatología, que puede resultar como algo tan... No lo es así. No lo es así. Ese es el trabajo. Ahora, todo lo que vamos sabiendo y conociendo, especialmente desde el punto de vista de la doctrina del Nuevo Testamento, es que nos lleve a transformar nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo. La labor del pastor, como lo dije en un principio, es fundamentalmente esa. Fundamentalmente es alimentar el rebaño, guiar al rebaño, apoyar al rebaño, animar al rebaño, exhortar al rebaño, a veces disciplinar al rebaño por medio de la palabra de Dios. Siempre les he contado, la consejería actualmente, y desde ya, por la gracia de Dios, hace bastante tiempo, junto con nuestro pastor Tadeo, tiene un fundamento bíblico. Los hermanos que necesitan consejería no necesitan mi consejo, necesitan el consejo de Dios. Por cierto que en algún momento, por la misma experiencia que nosotros hemos podido tener, podemos hacer algunas indicaciones y ayudarles con algo de ejemplo práctico, podríamos decir. Pero lo que ellos necesitan es que nosotros procesemos la palabra de Dios y los animemos, los corrijamos, los direccionemos conforme a esa palabra de Dios. No conforme a la psicología del mundo, no, conforme a la palabra de Dios. No es solamente leerles un par de versículos en una consejería, por ejemplo, o en una preparación prematrimonial, sino que es desempacar el texto o los textos, ¿no es cierto?, y transformarlos en instrumentos prácticos. Y ese es el don que Dios nos ha dado a nosotros. Y ese es el don de maestro. Y esa es la razón de.
si yo predico, si yo enseño y usted no me entiende, aunque sepa toda la Biblia, no tengo el don. No existe el don. ¿Sabes que yo no le entiendo nada a este pastor? Y si eso se vuelve una constante, hay que revisar. Porque no porque yo lo entienda, significa que los otros lo van a entender. Es un don, hermanos, tomar los misterios de Dios, todo el consejo de Dios, toda la información de Dios y transformarla de una forma práctica y transmitirla al pueblo de Dios de manera que todos tengan entendimiento, o a lo menos un grado de entendimiento. ¿No es cierto? Y aquellos que quizás no tienen un entendimiento pleno a la primera, lo tendrán a la segunda, lo tendrán a la tercera. Eso es súper importante. Hay gente, vuelvo a insistir, o sea, el llamado es un llamado de Dios. Pablo le dice a Timoteo, tú estás llamado por Dios. Dios te dio este don. Dios te dio este don de entender la Escritura y además Dios te dio el don de procesar la Escritura. El mismo apóstol Pablo, cuando está hablando de los dones, dice, ¿son todos maestros? ¿Son todos pastores? Claro que no. Claro que no. Es como si yo digo, ¿sabes qué? Yo soy líder de cualquier cosa. Pero si nadie me sigue, no soy líder. Creo que soy, pero no soy. Entonces, termina en el capítulo 4, versículo 16 de lo que estamos examinando. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es tan importante esto, con lo cual Pablo termina toda esta exhortación a Timoteo en el capítulo 4 y termina este capítulo también. Ten cuidado de ti mismo. No le dice, fíjate, ten cuidado de este. Lo primero que dice es, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de enorgullecerte. Ten cuidado con tu ego. Ten cuidado con tus intenciones. Siempre ten presente que tú eres el primer pecador en esto. Y por lo tanto, tienes que mantener la vista en Cristo para poder limpiamente alimentar mi rebaño. Por eso dice cuando habla el apóstol Pedro, y quiero que nos vayamos a Primera de Pedro. Capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. La palabra apacentad, que la hemos tratado ya en otras oportunidades, significa alimentar, pero sin estrés. Alimentar con confianza. Vale decir, las ovejas están en un pasto verde comiendo confiadas. No están comiendo estresadas. ¿Han visto ustedes esas imágenes, por ejemplo, en el reino animal, cuando muestran la cara de un ciervo y que se acerca a tomar agua, pero con ojos de estrés, porque sabe que hay un cocodrilo por ahí que le puede sacar la cabeza? Esto es lo contrario. Apacentar significa sin alterar el rebaño, sino que el rebaño se alimente confiado de que su pastor le está entregando un alimento sano, porque él puede comprobarlo, él puede ratificarlo y él puede también acrecentarlo. Entonces dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Aquí es donde analiza las razones, las motivaciones, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Lo mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 12, ¿no es cierto? Sé ejemplo,
que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. No le dice, oye Timoteo, impónete. No, le dice, ¿cómo es que tú vas a contrarrestar eso? Siendo ejemplo. ¿Qué nos dice a todos los pastores? Seamos ejemplo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, mis hermanos, para cerrar el mensaje de hoy, voy a volver a leer los 4 versículos, capítulo 4 de 1 de Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate. Primer imperativo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, segundo imperativo, el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate otra vez en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé fiel a la sana doctrina. Persiste en ellos. Vale decir, constancia. Nuestra iglesia está pronta a cumplir el próximo año, si Dios lo permite, 30 años, 3 décadas, en que pese a todos nuestros defectos y que los seguimos teniendo, hemos tratado de hacer carne cada uno de estos pasajes, de ser fieles a la doctrina, persistir en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya dijimos sermones anteriores que la palabra salvación tiene una ocupación amplia, la palabra sozo, que significa salvación, ¿no es cierto? Aquí está diciendo, nos salvará de caer en pecado. No está hablando de que Timoteo tiene que predicar con la sana doctrina para salvarse desde el punto de vista de la salvación a vida eterna. No, porque ya es salvo. Si no fuera salvo, no podría estar predicando. Lo que está diciendo es, te vas a salvar de todos estos problemas, de todas estas cosas. Te vas a salvar de qué cosa? De la falsa doctrina, no porque no trate de introducirse a la iglesia, sino porque vas a tener la claridad, los argumentos, el discernimiento de Dios para detectar esa falsa doctrina y poder ponerle fin a tiempo. Y vas a salvar a otros, porque si yo hago vista gorda de la falsa doctrina, o no la reconozco, o no discierno que se está introduciendo, los otros, mis hermanos, las ovejas, ya no van a estar siendo apacentadas, sino que van a empezar a alterarse, a pelear entre ellos, a discutir, a volver otra vez a tener bandos. Timoteo, y eso no debe suceder, y no debe suceder tampoco en nuestra iglesia y en ninguna iglesia cristiana que exista el día de hoy. Así que, mis hermanos, quiero terminar con esta exhortación, ¿no es cierto?, de tener cuidado de nosotros mismos, que por supuesto en el contexto directo está hacia un pastor como Timoteo, como nosotros, ¿no es cierto?, pero es extensivo a todos nosotros. También ten cuidado de ti mismo, porque también el orgullo puede invadirte, el egocentrismo, el temor, el miedo, la flojera. Todos esos tipos de cosas que lo que hacen es afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el resto del rebaño. Así que el Señor use esta palabra esta mañana para nuestra formación y que además podamos también analizarla, orar y ver en qué lugar nos encontramos nosotros en función de esto. Somos parte de esta iglesia, en particular nuestra iglesia cristiana de La Serena, y tenemos también nosotros la responsabilidad de ser parte de todo este proceso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido quizás indiferentes a los imperativos que están tan claramente expresados, no solamente en este pasaje, Señor, sino que en toda tu escritura, Padre.
Nosotros hemos tenido la deformación de tomarlos como una sugerencia cuando nunca lo han sido, Señor. Te agradezco, Señor, que tu palabra entre y penetre en nosotros como esa espada de dos filos, Señor, para que rompa todo aquello, Padre, que impide que se pueda desarrollar, Señor, el carácter tuyo en nosotros. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que nos ven a través de esta señal. Y como siempre, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que verdaderamente produzca el efecto para el cual tú la has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mis hermanos, en este momento, en esta etapa de nuestro servicio, es el tiempo de compartir la cena del Señor, es el tiempo de que podamos recordar como el Señor nos ordenó cada vez que estuviésemos juntos y compartiésemos su palabra, nunca olvidáramos realmente que todo lo que nosotros, todo lo que recibimos, todo lo que hacemos, todo el destino glorioso que el Señor ha preparado para nosotros, es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese sacrificio, sin esa ofrenda de amor gigante, jamás nosotros pudiésemos haber llegado a siquiera entender nuestra condición. El Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, Él compartió esta última cena, esta última Pascua judía con ellos, y al final de ellas tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, porque este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Luego tomó el vaso con vino, lo repartió también a sus discípulos y les dijo: tomen y beban, porque esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y este sencillo acto encierra la señal del nuevo pacto, ya no fundado en la sangre de animales, sino que fundados en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que fue entregado e inmolado una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Señor Santo, por nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien vino a este mundo, Señor, a morir por nuestros pecados, a vivir una vida sin pecado y a morir en una cruz para nuestra salvación. Él es el único camino, la única verdad y la única vida, porque es Dios hecho hombre que murió por nosotros, los hombres pecadores. Gracias, Padre Celestial. Bendice nuestras vidas con tu presencia cada día, Señor, y te damos las gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de escuchar la última alabanza y despedirnos, les quiero comunicar las actividades de esta semana, recordando que por el momento todas ellas son virtuales. Estamos a la espera de la información de las autoridades, si es que tenemos la oportunidad de pasar a la siguiente fase, que nos implicará, por supuesto, la oportunidad de tener reuniones con un aforo acotado, pero ya por lo menos iniciar nuestras reuniones con hermanos aquí en el salón. Hoy día están algunos hermanos, ¿no es cierto?, encargados del sonido, mi hermano Alberto, Anita, el pastor Tadeo, y ciertamente esperamos en el Señor esas noticias para si no esta semana, esperamos la próxima. Por lo tanto, nuestras actividades permanecen en el campo virtual. El día lunes, la reunión de varones a las 20 horas. Este lunes es 12 de octubre, es un día feriado, sin embargo, vamos a hacer igual la reunión porque es en un horario donde ya estamos habitualmente en casa. Así es que no era bueno suspenderla. Por lo tanto, los hermanos, para que recuerden que el lunes a las 20 horas es el estudio de varones. El martes, nivel juvenil, se reúne de manera virtual a las 19 horas. El miércoles, nuestro estudio bíblico en directo desde aquí de la iglesia a las 20 horas. Y los viernes, como siempre, están las reuniones de jóvenes. En primer lugar, los de enseñanza superior a las 19 horas y los jóvenes de enseñanza media a las 20 horas. Les recuerdo también que estamos los días lunes y jueves a las 22 horas en directo en la radio Pinamar, estudiando o viendo el panorama bíblico. Vamos al libro de los Salmos este día lunes, si Dios así lo permite, a las 22 horas en el 107.9 FM.
Les recordamos también sus ofrendas y compromisos mensuales a través de transferencias electrónicas o viniéndolos a dejar directamente algún día de la semana en la tarde, que es el horario que principalmente nos encontramos aquí, para que usted lo venga a dejar de forma presencial. Ahí están los datos para hacer las transferencias electrónicas de la cuenta corriente y el correo donde debe usted enviar la información. También el Ministerio de Misericordia recuerda que se siguen recibiendo las ayudas los días lunes, miércoles y viernes desde las 16 a las 18 horas. Y agradecer, por supuesto, que esto ha sido algo que ha crecido y nos ha permitido ir en ayuda no solo de hermanos y familias de nuestra iglesia, sino que también hermanos de otras congregaciones y personas, ¿no es cierto?, que han tenido dificultades en general, dado este periodo de tiempo, lo que estamos viviendo, y hemos podido nosotros también extender esta misericordia a aquellos que no son parte directa de nuestra iglesia, como una forma de recordar también que nosotros como iglesia siempre abrimos el espectro a esas necesidades. La escuela bíblica les recuerda a todos los padres que se están enviando las clases desde Pampanito hasta Básico 2, como se está haciendo habitualmente vía correo electrónico. Incentivar también a todos los padres a poder realizar estos trabajos, este material que se envía con tanto cariño a sus correos, y puedan de esa manera ustedes aprovecharlos con sus hijos. También queremos dar una noticia preciosa. Ayer se terminó el estudio evangelístico virtual, que se realizó el segundo estudio evangelístico virtual, donde 18 personas rindieron su vida a Cristo. Verdaderamente fue una cosa muy linda, muy emocionante, ver cómo, a pesar de las circunstancias, el Señor obra de igual manera. Y por lo mismo vamos a planificar en fecha próxima, que le estaremos anunciando con anticipación, bautismos, ya los bautismos. Vamos a ver también la manera de hacerlo. Seguramente no vamos a poder tener 18 bautismos más otros hermanos y otras hermanas que quieren bautizarse, que ya terminaron el otro estudio, el primero. Vamos a hacer el ordenamiento de acuerdo a cómo se vaya dando la situación digamos, del desconfinamiento que estamos experimentando, pero por supuesto que lo vamos a estudiar, lo vamos a considerar, y con anticipación también se lo vamos a anunciar. Así que eso, hermanos, que tengan una linda semana, que sea de provecho en todo sentido, y le damos las gracias al Señor por medio de la oración antes de la última alabanza. Padre, gracias te damos esta mañana por este servicio que hemos podido rendir a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas a través de ella. Gracias también por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que nos ven a través de la internet, no solamente en esta ciudad como miembros de nuestra iglesia, sino que también en otras ciudades de nuestro país y en otros países, Señor, alrededor del mundo. Gracias, Padre, porque es una bendición y un privilegio también poder llegar a tantos lugares. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y a mis hermanas, y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Dios, tú eres por quien. Tú eres la razón. Eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Eres que nos liberta, eres la luz que guía, todo un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana.